Una vez más en Ellas Líderes Podcast. Estamos junto a Alejandra Ardaya, que hoy vamos a hacernos una pregunta, Alejandra. Bienvenida a Ellas Líderes Podcast. Muchas gracias por la invitación. A ver qué tenemos hoy. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Soy víctima? ¿Soy víctima? Y creo que es mejor hacerla como una pregunta que sea una sentencia. Soy víctima. ¿Sí? Y creo que nos da pauta para hablar de alrededor de esta palabra tan usada, tan rechazada, pero también tan creída en nuestro interior, ¿no? Lo que le decimos nosotros la victimitis o la victimización, ¿no? De que podemos tener esa idea en nuestra cabeza de que somos víctimas. Y quería empezar con un pasaje de la Biblia que siempre que lo he leído me impresiona porque el final es inesperado, ¿no? Que dice en Habacuc 3, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Hasta ahí quiero leer. Todas las situaciones posibles aquí hay una simbología de un huerto, de campos, de frutos, ya de la provisión. No hay nada, todo se murió, todo se vació, todo está podrido, no hay nada en flor. Pero dice el siguiente versículo, el 18, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Entonces, un panorama desastroso en la primera parte, pero el panorama no cambia en la segunda, sino más bien solo el corazón. Cambia el corazón. No, y creo que ese es el punto clave, y quería empezar así porque nosotros queremos ir a Dios y decirle todo está mal, todo está mal, todo está mal, y tú también estás mal. O sea, te equivocaste aquí, algo se te salió de control, ¿no? Creo que esa es la sensación que tenemos como seres humanos sobre el ser víctima, el creer que somos víctimas, ¿no? Sí, así es. El victimismo, creo que sí es bueno hacerse la pregunta, ¿soy víctima? Porque en realidad todos nos sentimos víctimas en alguna parte de nuestra vida. Y el ser humano tiende a tener este estado de víctima, ¿no? Lo hemos visto en la caída. Uh-huh. Porque ¿qué es lo primero que hace Adán? Fue la mujer, soy víctima. Y entonces la mujer que dice, fue el diablo, soy víctima. Y todos hemos sido víctimas y nadie, el victimismo, lastimosamente, no es que no asumamos, es que nos imposibilita, nos incapacita para hacernos responsables. Entonces me lleva a un estado de indefensión. Me lleva a un estado de no puedo hacer nada, no pude hacer nada. Entonces me quedo en un estado de victimismo y se convierte en un círculo muy vicioso, ¿no? Donde genera mucha autoconmiseración. Y esta autoconmiseración que me hace sentir tan miserable con mi situación, me quita toda la capacidad de contentamiento. Y el contentamiento no es resignación, ojo con eso, ¿no? Uh-huh. Sino el tener satisfacción o seguridad o un entendimiento de la realidad es esta, pero yo puedo tener otro corazón. Exacto. Y ese corazón solamente lo puedo encontrar en Dios. Esa actitud hacia la circunstancia la puedo tener en Él. A veces la misma resignación en realidad solo es una máscara para tapar mi victimismo. Porque ya no quiero ser víctima, entonces me resigno. Y lo hablo como de la resignación como si fuera una fuerza. Pero no, ¿qué es resignarte? Es dejar que vengan y esperar que te pase lo que te tiene que pasar, no hacer algo para generar un cambio. Entonces, resignación no tiene nada que ver con resiliencia, ¿no? Eso, ¿no? La resiliencia es diferente. Creo que aunque la palabra puede ser nueva o usada recientemente, creo que siempre ha existido, pero creo que tiene que ver con la fortaleza que tenemos en Dios para salir. O sea, es algo que Dios ha puesto en nuestra vida. Es la capacidad, es su capacidad, es el potencial que tenemos en Dios de
que todo lo que ha sido una maldición, Él lo transforma en una bendición. Exacto, o sea, en realidad es parte de su carácter, ¿no? Él con una sola palabra transformó el caos dijo que sea la luz y hubo luz. Y ahí vemos, yo siempre hablo, y es más, a veces cuando tengo terapias, yo le digo, la palabra lo cambia todo. Una sola palabra basta. Entonces, a veces nuestra palabra es ¿por qué? Pero si lo cambiamos aún, ahora ¿cómo hago? A veces una sola palabra es debería haber sido. Debería no existen. Es el imaginario. Los deberías no existen, porque si existieran sería un pasó. Entonces no existen los debería. Así que ¿cómo lo cambio a algo que sí va a ser, que me va a dar capacidad de transformación? A un quiero, puedo. Entonces la palabra lo cambia todo y genera en mi cerebro toda una nueva estructura simbiótica de sinapsis que lo cambia, hace la diferencia. Una sola palabra. Claro. Y es en nuestra mente estamos como quizá atorados porque el sentirnos víctima de una situación es creer que otros tienen el control o es pensar que otros tienen la autoridad para haber cambiado nuestra situación, que es la responsabilidad de los otros mi situación en algún sentido. Ahora, tampoco creo que al ser humano le gusta sentirse del todo una víctima, o sea, porque reniega, ¿no? A mí nadie me va a controlar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Hay estas palabras o frases también que lo cambian todo para mal, ¿no? Que nos hacen creer que no somos víctimas o que no nos vamos a convertir en víctimas, porque es solo una máscara. Yo puedo sola. Es solo una máscara, sí, ¿no? Porque seguimos siendo víctimas, pero ahora víctimas de nosotras mismas, ¿no? Entonces, el victimismo, en realidad, toda la tristeza viene a avisarme algo en la vida, ¿no? La tristeza me está avisando de que yo he sufrido una pérdida, ya sea emocional o física. Pero necesita que yo le dé reflexión. La tristeza es la única emoción que me lleva a una reflexión filosófica, una reflexión en la que puedo transformar. Entonces la necesito. Al no tener toda esta capacidad se vuelve en un victimismo y estoy yo evadiendo mi tristeza, volviendo a recordar mi tristeza, cayendo en el círculo de la tristeza, no superándola, sintiéndome víctima de la tristeza. Entonces me hago víctima de la misma tristeza. Entonces al final, para no ser víctima, me voy a una reacción de creer que soy independiente o suficiente para no tener que sentir tristeza, pero en realidad sigo siendo víctima de la tristeza o de mi mal manejo de la tristeza, ¿no? Y en las personas creo que se ve de diferentes maneras, ¿no? Quizá por el temperamento, algunas personas son más, salen como que son más aguerridas, su lenguaje inclusive es un poco más violento, más, llegan a un lugar y dicen que no se puede, todo se puede y empiezan a mover todo. Y hay otras personas que quizás es más quedada, más ensimismada, muy insegura, todo negativo, casi ni habla. Entonces, como que vemos eso en polos muy extremos, ¿no? De que sí siento que no puedo nada o siento que lo puedo todo porque tengo que hacerlo, que es mi manera de, como vos decís, de querer controlar el cerebro algo, tiene ¿no? una distorsión de pensamiento. Las distorsiones son normales en nosotros, que son maneras inadecuadas de pensar. Y hay una distorsión que se llama polarización. Y es una tendencia del ser humano, polarizamos. O sea, blanco o negro, o verde o rojo, o sea, tienen que ser contrarios, o bueno o malo, o fracaso o éxito. Y tendemos a polarizar todo. Entonces nuestras acciones también en extremos se van polarizadas, ¿no? O sea, o puedo o no puedo. O sea, ¿y qué pasa si lo voy intentando? ¿Qué pasa si voy practicando? O sea, por eso una palabra lo puede cambiar todo. Entonces lo mismo, o soy víctima o soy protagonista. ¿Y qué pasa si a veces me cuesta? ¿Qué pasa si estoy aprendiendo? ¿Qué pasa si así crezco? O sea, ¿por qué me tengo que encasillar o en polarizar en algo, no? Pero es nuestra distorsión. Y tenemos otra distorsión que a mí me voló la cabeza cuando yo aprendí esto de las distorsiones de pensamiento, porque realmente me quitó toda esta necesidad de justificar o de sentirme de alguna manera que venía solo por mis pensamientos, ¿no? Y hay una distorsión de pensamiento que se llama falacia de justicia.
esta distorsión es en la que nosotros calificamos lo que es justo o injusto de acuerdo a nuestras percepciones. Y decimos, ay, es que no es justo que me deje. ¿Por qué no es justo? Porque vos esperabas otra cosa, pero ¿por qué no es justo si él no esperaba eso? O no es justo que me roben. ¿Por qué no es justo si en este mundo vivimos lleno de maldad? Es solo una consecuencia de un mundo malo. No se trata de justicia o injusticia. Entonces esta falacia de justicia, la necesidad de crear una fantasía justa de lo que es, hace que nos llenemos de victimismo, porque todos estamos comparando con justo e injusto. Y ay, es que es injusto el abuso. Sí, es injusto, pero es una consecuencia de lo que vivimos. Entonces, si vamos a estar tratando de calificar de lo que es justo o justo, vas a seguir esperando que alguien venga y te haga justicia. Y no funciona así. La otra vez me invitaron a predicar en una iglesia y justo estaba orando y le pregunto a Dios qué quería hablar y me vino la historia de Agar. Y Agar era la esclava de la esposa de Abraham, ¿no? De Sara. Y dice que cuando Sara se casa, su padre se la entrega a Agar. Entonces yo soy muy imaginativa en tratar de ponerme en el lugar y me trataba de poner en el lugar de Agar y decía, imagínate una niña que nació para ser esclava. O sea, vos no tenés voz ni voto. Vos naciste para hacer lo que te digan. Vos naciste para hacer feliz a tu ama. Vos no tenés opciones. O sea, no iba a soñar, no iba a vivir, no tenía ningún potencial futuro. Todo dependía de su amo. Y dependía de su amo, era bueno o malo, o sea, para eso. Entonces se va, bueno, ya se casa Sara, se lleva a Agar y Dios le da una promesa. Y le dice que va a ser madre y Sara no lo cree. Y Sara necesita controlar que esa promesa se cumpla, ¿no? Entonces le dice a su esposo, acostate con mi esclava. Total, ella es mía, así que su hijo va a ser mío. Y así se va a cumplir la promesa. Y a veces estamos tratando de ayudar a Dios y realmente perjudicamos todo, ¿no? Y me pongo otra vez en el lugar de Agar y digo, wow, no podía soñar con casarse, no podía soñar con ser feliz, no podía soñar con tener una familia. Y vienen y le dicen, vas a ir a acostarte con este viejo decrépito que no sabes cómo es y que está todo arrugado y vas a ir y tenés que hacer lo que él te diga. Y queda embarazada. Y queda embarazada y es la primera vez que tiene un sueño, que tiene una esperanza de, mi hijo no va a ser esclavo, tengo una esperanza de algo, digamos, ¿no? Y entonces en medio de esa esperanza me imagino que comienza a sentirse más grande, más libre y Sara no le gusta. Así que la comienza a tratar mal y tratar mal y tratar mal y Agar termina huyendo. Termina huyendo y llorando y me encanta a mí que es la primera mujer a la que Dios se le aparece. Y el ángel del Señor se le aparece, dice la Biblia. No se le había aparecido a ninguna mujer. Solo a Abraham, o sea, no había aparecido. Y encima no era israelita. Entonces, Dios no se nos aparece por nuestros requisitos. Se nos aparece porque en esa injusticia es donde podemos verlo. Y se le aparece a Agar y entonces le da una promesa. Le dio una promesa a alguien que no venía en el plan, que no estaba en los planes. Le dio una promesa a alguien que no cumplía los requisitos. Le dio una promesa a alguien que iba a ser el enemigo de su pueblo. Wow. Pero sabía que era fruto de una injusticia. Y le da una promesa y le dice, tu hijo va a ser un hombre grande, una nación fuerte. No tengas miedo, Tom. Y le da agua. El agua significa el sustento. Y le da el agua. Y no le dice, no volvás, eso es un abuso. No, le dice, volvé. Volvé. Y ella vuelve a donde la abusan. Pero vuelve con una promesa que la sustente, una esperanza.
Para poder salir del victimismo necesito tener una esperanza, pero no voy a tener una esperanza si no tengo algo a qué aferrarme. Y si solo estoy viviendo en la injusticia, en el dolor, en el abuso, no voy a tener nada que aferrarme. Y no voy a poder escuchar a aquel que me quiere dar la promesa. No, porque sigo viviendo estancada en el pasado y en la situación, y la esperanza no viene del pasado, porque el pasado es imaginario, no lo puedo cambiar. Ni viene del presente, viene del futuro. Entonces, como no puedo ver futuro, no puedo recibir esperanza. Agar vuelve y vuelve con una esperanza, y eso es lo que la mantiene. Y luego, cuando nace su hijo, ya Sara se embaraza, comienzan a tener peleas, dice la Biblia, ¿no?, entre los dos. Y entonces Sara le dice a Abraham: ya no puedo, ya no quiero, hace algo, no puedo tenerlo, ya no quiero ese niño acá. Y Abraham, después de hacer, porque prácticamente fue una violación lo que hizo. Claro, una violación justificada porque en ese tiempo los esclavos no tenían voz ni voto. Pero si nos imaginamos, fue una violación. Y aparte de después de tener ese hijo y de esa injusticia, los acomoda y los manda al desierto. ¿A qué los manda al desierto? A morir. No los mandó al desierto: vayan, sean libres, les voy a hacer una casita, que no les va a faltar nada. Les dio la comida para unos días y les dijo: vayan. En el desierto, ¿qué vas a encontrar? ¿Un techo, algo? Nada. En nuestro desierto no encontramos nada. Ahí en ese presente. Los mandó a morir. Y cuando están por morir, ya se quedan sin agua, dice que el niño ya lloraba, ya estaba agonizando. Y aquí se ve bien la actitud del victimismo, lo que nos hace. Nos aísla. El aislamiento nació como un castigo de guerra en la época del Renacimiento. Y era una manera de capturar al enemigo, mantenerlo aislado, sin nada de futuro. Solo vas a vivir con tu pasado y tu presente. Y en este castigo, solo con tu pasado y tu presente, estás encerrado y sobrevivís gracias a mí. Entonces yo te doy la comida cuando veo que te estás muriendo para que vos sobrevivas y aguantes. Y después te dejo sin nada. Y otra vez te doy un poquito de comida, y es lo que nos hace el victimismo. Y ahí nació este aislamiento, que lo que nos lleva es un aislamiento emocional. Nos aislamos del futuro, nos encerramos en el pasado y en el presente, y sencillamente nos inhabilitamos a morir y solo sobrevivimos. Y nos damos un poquito hasta que estamos mejor, hasta que otra vez estamos mal, y nos damos otro poquito y otra vez volvemos a autolamento. Entonces, lo único que hacían estos enemigos cuando estaban en aislamiento era un lamento, una queja, un dolor. Y así es el mecanismo emocional también. O sea, de ahí se establece como mecanismo emocional el aislamiento. Agar estaba en aislamiento, en medio del desierto, dando vueltas, sin comida, sin nada. Y entonces agarra y lo deja a su hijo y se va. Y dice que se aleja de su hijo para verlo morir. O sea, me aíslo de lo que amo. No puedo ni siquiera hacerme cargo, no puedo ni siquiera amar, no puedo ni siquiera recibir amor cuando estoy en victimismo. Porque me aíslo solo para ver que algo malo ya va a pasar, y ya sé qué va a pasar. Me dejo. Y en medio del llanto, dice que Dios escuchó el llanto del niño. Ni siquiera es que escuchó el llanto de Agar, la víctima. Fue de su hijo. Y a veces Dios usa a las personas que amamos para recién sacarnos del victimismo, ¿no? Porque recién Él escucha a los otros, porque ya estamos tan acostumbrados a nuestra queja y nuestro lamento que no puede conectar con nosotros Él. No la deja nuestro lamento. ¿No? Exacto, no lo deja nuestro lamento. Entonces, Él escucha el llanto del niño y le habla a Agar y le dice: ¿por qué estás haciendo eso? Y luego de eso le da agua para que ellos sobrevivan, otra vez el sustento del pozo de agua. Le muestra, siempre Dios nunca le da agua, la muestra un pozo. La lleva a la fuente. La lleva a la fuente. Entonces a veces la víctima está esperando que vengan y nos sirvan acá el agua. Pero te está guiando, te está mostrando ese es el camino, pero vos tenés que andarlo. Y lo que a mí me impacta, que con esto concluyo esta historia, es que
Dios ya le había mandado a su abusador, al abuso, a que viva, porque él sabía que si la liberaba en ese momento, Agar no iba a ser libre. Siempre iba a seguir siendo esclava, porque ella salió huyendo. En cambio, ahora no salió huyendo, Abraham la despachó. Entonces Abraham le dio la libertad. Cuando nosotros huimos de nuestras situaciones o de nuestros estados, no vamos a obtener libertad del victimismo. Cuando yo enfrento la situación de la manera adecuada, es recién donde voy a tener libertad. Desde ese día Agar y su hijo fueron libres. Y su hijo se convirtió en una nación fuerte, poderosa, grande, que ahora pelea contra la nación de Israel. Pero nunca más se sometieron a nadie. Su libertad vino por su obediencia. Entonces, el victimismo necesita tomar situaciones de obediencia, no de sentimiento. Tomamos los recursos de Dios que son verdades, porque nuestros recursos son limitados, no van a tener, no van a sostenerse en el tiempo y no funcionan nuestros mecanismos de guerra o de defensión, no funcionan. Porque nuestro cerebro, yo siempre hablo, el cerebro es tan clave, que el cerebro ya ha creado mecanismos, o sea, estamos hablando desde la primera construcción del ser humano, ya la epigenética, que es la construcción genética, la herencia genética, ya ha sido alterada. Entonces nosotros venimos con una alteración de nuestro pasado que fue a la guerra, con una alteración de nuestra abuelita que sufrió esto, ya nuestras distorsiones lastimosamente ya vienen totalmente transformadas. Nuestra naturaleza no es la original. Entonces no puedo esperar que mis mecanismos me saquen de donde estoy viviendo. Y qué triste es pensar de que sí nos pueden sacar, porque eso hace también esta sensación de este sentimiento o creencia de que soy víctima, ¿no? Me hacen pensar que no tengo ninguna alternativa, ¿no? Pero la gracia de Dios, el amor de Dios, que lo cubre todo, y lo que has compartido es tremendo, ¿no? Porque realmente para salir de este lugar de victimismo necesito obedecer. Necesito salir con los recursos de Dios, necesito creer lo que Dios dice sobre mí y también sobre la circunstancia, porque el Señor dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Y hay un pasaje que me lo compartiste y creo que viene como una respuesta del Señor, de aquel que obedece para salir de esto. Dice en Zacarías, que me lo compartiste: regresen al refugio ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. A mí me encanta este pasaje, porque desde el inicio todos anhelamos la libertad. Pero la libertad es otra falacia, no existe. Lo único es que nos convertimos prisioneros de lo que creemos y de a quién obedecemos. La libertad viene a ser solo la respuesta de la estabilidad de lo que crees o de a quién le servís. Entonces ahí dice prisioneros, que ustedes tienen esperanza, o sea, prisioneros de la esperanza. Yo decido si voy a ser prisionera del victimismo, del dolor, de la queja, de la autoconmiseración, o me voy a convertir en prisionera de la verdad. O sea, ¿qué quiere decir prisionera? No tengo escapatoria, o lo crees o no lo crees, o no te queda, o sea, créelo. No podés, tenés que creerlo. No te dieron opción. Entonces no tengo opciones para victimizarme. O sea, a mí me gusta porque yo sufrí de victimismo. Bueno, todos hemos sufrido de victimismo, ¿no? Pero en medio de un matrimonio con muchos abusos, yo me quedé por mucho tiempo con posición de victimismo. Y Dios me dio este pasaje en un día que yo lloraba y le decía, ¿cuánto más tengo que aguantar? ¿Cuánto más? Ya no puede ser este abuso. Libérame. Y yo le pedía, libérame. Y él me dice, prisionero de la esperanza. Entonces, o sea, no te voy a liberar, vas a ser mi prisionera. Y luego me dice,
por estas dificultades yo te voy a bendecir. Y fue una lucha constante hasta un punto en el que, me acuerdo una vez, porque no es que uno viva en victimismo, es que hay situaciones que nos crean indefensión y ahí es que entras en el victimismo, ¿no? Obviamente hay casos 24/7 de victimismo, hay casos de que solo son en estas situaciones de crisis. Y estaba en una de estas crisis que no tengo, que Señor, que qué voy a hacer, que yo mamá sola, que... Y comienza, porque el victimismo mueve así, comienza uno a representar en su mente las cosas que te lastimaron. Y comienzo, claro, pero cuando yo me divorcié, a mí no me preguntaron si podía, pero a él, ¿usted cuánto puede dar, no? Y comienzo allá yo misma a autocomiserarme y representar, pero ahora voy a ir a pedir una audiencia y me va a escuchar, y comienza uno en la pelea. Y estoy en esa pelea y digo, ay Señor, pero ya no quiero, porque tengo que seguir sufriendo por esto. Y yo escuché a Dios literalmente decirme, ya te dejó una vez, ¿por qué seguís haciendo de esto? O sea, ya pasó hace 6, 5 años. ¿Por qué volvés a eso? Cada mes te va a dejar. O sea, cada mes te va a abusar. Y fue así como que... Fue como una cachetada de Dios. Decir, o sea, no. Ya pues. Si hasta aquí cada mes que tengo esto no puedo volver a la situación de victimismo que una vez me lastimó, que sí, que es la que me puso acá, pero solo pasó una vez. No puedo atar mi vida a eso. Entonces, pero así es como establece el victimismo su rutina. Y nos lleva a un ciclo. Y en que otra vez, y ahí entra la culpa, y otra vez volvemos al victimismo. Y creo que ahí es lo que decías al principio, ¿no? La situación puede venir a nuestra mente o bueno, es evidente porque no hay la provisión que vos esperabas, pero es el cambio de actitud, de corazón, de perspectiva que Dios te da. Y en esto que ya vamos terminando en esta conversación, por eso es que la segunda parte con el pasaje que empecé dice, aún así me alegraré en el Señor. Sí. Aún así, o sea, esto está mal, pero aún así, y no se está conformando, ¿no? Está aceptando la realidad, pero está confirmando o está diciendo, en esto voy a creer. En realidad está adaptando lo que siente a lo que quiere, no a lo que ve. Exactamente. ¿No? Y puede decir, por lo tanto, me gozaré en el Dios de mi salvación. No. Él es mi fuerza, ¿no? Él me da pie firme para pisar sobre las alturas. O sea, dice pie firme al venado para ir sobre las alturas. O sea, es un lugar difícil, es un lugar escabroso, pero te va a dar la firmeza para seguir caminando porque las higueras no han florecido, no hay uva, se perdió la cosecha de oliva, todo está vacío y no hay fruto, pero puedes mantenerte caminando sobre ese lugar escabroso y el Señor es tu esperanza. Sí, exacto. Exactamente, ¿no? Que el victimismo comienza a salir cuando someto mi perspectiva, mi verdad, mi justicia a lo que Dios dice. Cuando me muevo no por emociones ni sentimientos ni pensamientos, sino por verdades. Ni siquiera por hecho, porque es un hecho que sufrimos. O sea, hasta el hecho puede ser confuso porque es un hecho que alguien te abusa, es un hecho que alguien te hace algo. Pero no lo someto a ese hecho, sino a la verdad que viene con esperanza. Si no, no podemos salir del victimismo. Tenemos la salida. Exacto. Gracias, Aleja. De verdad que he disfrutado esta conversación y me queda el tiempo para meditar, para pensar, como espero que también lo hagan los que han visto este episodio, también lo pueden compartir con otras personas que necesitan escuchar palabras de esperanza. Y estamos creadas para eso, ¿no? Exacto. Para hacer luz y sal en este mundo. Y creo que Ellas Líderes Podcast también tiene esta visión y esperamos que les haya ayudado de alguna manera. Gracias, Aleja, y gracias por conectarse a este episodio.